¿Me escuchan? Les oigo entrecortado. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre la violencia infantil. Bueno, antes de ingresar a la violencia infantil, pues hay que un poco repasar lo que es la violencia intrafamiliar, prácticamente la violencia, ¿ya? Se le define a la violencia o se considera una forma de ejercicio de poder que facilita la dominación, opresión o supremacía de quien la ejerce y una posición de sometimiento o sujeción de quien la sufre. Este ejercicio de poder se puede llevar a cabo desde diferentes papeles. Por ejemplo, de los padres hacia los hijos, ¿ya? Pero también puede ser al revés, porque no olviden que cuando los padres son abuelos, pues los hijos son los que ejercen el poder. Este ejercicio de poder también puede estar dado por el marido hacia su esposa o viceversa, ¿no? De un rico hacia un pobre o del jefe a su empleado. Mencionar que la ley 1674 menciona eh, los bienes protegidos dentro del núcleo familiar. ¿Cuáles son esos bienes dentro del núcleo familiar? Es la integridad física, psicológica, moral y sexual, ¿no? Y vale mencionar que en el capítulo 2, en su artículo 4, menciona lo que es la violencia, en el cual nos dice que pueden ser agresiones físicas, psicológicas, sexuales, y estas pueden estar constituidas o llevarse a cabo por el cónyuge, el conviviente, pueden ser por los ascendientes o descendientes, es decir, el papá sobre los hijos, o los hijos sobre los padres sobre los hijos, también pueden ser llevados a cabo por los hermanos, parientes civiles, que sé yo, un cuñado, una cuñada, o afines, ¿no? Pueden ser tutores o encargados de la custodia de cualquier integrante, ¿no? Existen diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Existe la violencia hacia el niño, que es lo que vamos a llevar. También existe violencia hacia la mujer. También existe la violencia hacia el adulto mayor. Así también hoy en día se describe la violencia hacia el varón, porque también existen violencias contra el sexo masculino. Entrando en lo que es la violencia infantil, llamado también maltrato infantil, pues en esta obviamente tienen que llevarse a cabo en todos aquellos que sean menores de 12 años. No olvidemos que en la anterior clase les había mencionado que el código niña adolescente a niños cataloga como niños a personas menores de 12 años, ¿verdad? Entonces, sexual o negligencia contra estas personas menores de 12 años. Y dentro de lo que son los tipos de maltrato infantil, una de ellas, les decía, es el abuso sexual, el abuso físico. ¿Cuál es la característica de este tipo de maltrato o abuso físico? Es el ejercicio o el uso de la fuerza física, ¿no? Estas, ¿quién las ejerce? Obviamente pueden ser, como decíamos, el padre, los cuidadores, hermanos, convivientes, cuñados, todos los que habíamos mencionado anteriormente.
pero en esta tienen que ejercer fuerza física. Obviamente, en el ejercicio de esta fuerza física causa daño físico intencional a la víctima, a quien sufre este tipo de agresiones. Y bueno, la gravedad pues depende del tipo, ¿no? ¿Cómo nosotros reconocemos el abuso físico cuando se llevan en los niños? Nosotros como personal de salud estamos en la obligación eh, de reportar los casos de violencia infantil y nosotros cumplimos una gran función cuando realizamos consultas a los pacientes pediátricos. Y muchas veces nosotros tenemos que estar ahí bien abierto con los ojos o bien alerta para poder detectar estos indicadores de abuso. En el maltrato físico podemos encontrar indicadores físicos. Por ejemplo, esta imagen que se ve aquí con un niño con bastantes equimosis en el cuerpo, de cuenta que este niño tiene una equimosis en esta región, pero de color amarillento. Acá tuviese una equimosis de color verdoso, por decir. Y aquí tuviese una equimosis de color negruzca. Entonces, y la madre nos viene con una historia de que su hijo se cayó. Entonces, nosotros, con el tipo de lesión que los niños presentan, pues podemos diagnosticar o por lo menos predecir que no ha sido como nos ha contado la mamá, porque unas equimosis de diferentes etapas de reabsorción, nada raro que el niño esté sufriendo una violencia, ¿no? Por eso tiene bastantes equimosis y en diferentes etapas de absorción. Las equimosis con imágenes que pudieran dar el aspecto o marcar de algún objeto, por ejemplo, pues esto puede ser cinturón, puede ser un palo, puede ser un cable, pues también nos orienta sobre la etiología de los tipos de lesiones, ¿no? O encontrar en la región facial con las equimosis, pudieran marcar por los dígitos de la mano, ¿no? O quemaduras en las manos por cigarrillo, también son indicadores de abuso físico, pues los niños no fuman, ¿verdad? Y si vienen con lesiones por quemadura, pues algo está pasando, ¿no? Lesiones por quemadura de cualquier etiología. Sabemos que los niños no cocinan, ¿no? Entonces tienen que hacernos pensar y sospechar que el niño pudiera estar sufriendo algún tipo de abuso físico en caso de que vengan con quemaduras. Obviamente existen los accidentes, ¿no? A veces ocurren, pero aquí lo importante es hacer que concuerde las lesiones con el tipo de hecho, ¿no? Pueden tener en algunas ocasiones oportunidades injurias a nivel encefálica. ¿Qué lesiones pueden presentar? Muchas veces alopecias. ¿Por qué? Por arrancamientos de los que son o de los que están a cargo del infante. Pueden tener lesiones encefálicas, hemorragias subaracnoideas, subdurales, subaracnoideas, ¿no? Si se llegara a encontrar estas lesiones en los niños, pues lo más probable es que estén sufriendo algún tipo de maltrato físico en el hogar. El desprendimiento de retina que se produce por heridas en los pacientitos, ¿no? Desprendimiento de retina tiene que llamar la atención. Evitar fracturas en los niños o fracturas que se hayan realizado y que sus padres no lo hayan traído o que los traen después de una semana, 2 semanas, etapas de callosidad, pues nos tiene que llamar la atención también, ¿no? Son indicadores de abuso infantil o las fracturas de tallo en verde que generalmente se producen en los niños. Otro de los abusos es el abuso, también llamado psicológico.
Los abusos psicológicos, como les decía, estos tipos de abusos va a repercutir en la personalidad y en la integración social del niño. Obviamente, estas palabras o este acto psicológico pueden ser, ya sean verbales, ¿no? Que puedan dañar eh, la integridad del niño, pero con, con superar las capacidades del niño. Es decir, muchas veces los padres exigen demasiado a los niños o si hacen algo los niños, pues son muy subestimados, o sea, muy desvalorizados sus actos. Por lo cual estos niños tienden a tener, a presentar rechazo, tienden a presentar conductas de indiferencia, desvalorización, aislamiento, terror. Los indicadores, estos indicadores son de conducta, no son físicos, ya que son subjetivos. Estos indicadores de conducta de los niños, pues pueden ser hábitos inadecuados para la edad. Por ejemplo, si un niño de 7, 8 años tiene este hábito de chuparse el dedo, pues es un indicador de que el niño pudiera estar sufriendo el abuso psicológico. O utilizar chupones no es normal en los niños, ¿no? Entonces, o conductas extremas, que los niños sean más agresivos, sean conductas aprendidas de sus padres, o que sean conductas del otro extremo ya también, que sean muy tímidos, muy miedosos, que frecuentemente se escuendan, como ven en esta imagen. Pueden ser estas conductas por temor, ¿no? Entonces, si ustedes perciben estas conductas en los niños, pues tienen que llamar la atención. Muchas veces dentro de estas conductas extremas también está la conducta pasiva que optan algunos niños. Si yo pusiera un juguete frente a un niño, pues les aseguro que un niño normal agarra, juega, lo rompe, lo bota, no sé, ¿no? ¿Verdad? Pero si un niño no hace esas cosas, pues tiene que llamarnos la atención, ¿no? También pueden tener rasgos neuróticos, es decir, pesadillas por las noches o no puede conciliar el sueño. O conductas sobreadaptadas. Muchas veces los papás exigen a los niños que sean como ellos desde temprano, es decir, no les dejan ser niños. Y en esos casos pues son muy sobreprotegidos y obligan a que los niños tengan las mismas conductas que los padres. Otras cosas que nos puede llamar la atención como indicador de abuso psicológico es las ideas de suicidio, las alteraciones en el desarrollo físico y también mental son indicadores. Y también hay indicadores de los padres. Por lo general, estos padres son bien agresivos verbalmente, suelen dominar a sus niños, ¿no? Abusos es otro tipo de maltrato infantil donde se considera esta cualquier actividad de carácter sexual en los niños, ¿no? Para ello también hay indicadores de conducta de niño, ya que les decía que los indicadores de conducta son sugestivos, ¿ya? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos las conductas o el conocimiento inapropiado para la edad. Es decir, un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años, pues no tiene idea de cómo se hace un niño, ¿no? O sea, no tiene idea de cómo son los procesos de copulación. Imagínense si un niño sabe, nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué sabe? Yo sé que los niños de 8, 9, 10 años muchas veces ya son educados en los kines, pero si no fuera el caso, pues nos tiene que llamar la atención. Estos niños a veces o
por lo general, pues rechazan un examen físico, inclusive rechazan desvestirse frente a los niños de su propiedad. Tienen un temor físico, ¿no? O temor a la exposición. No se relacionan bien con los niños de su edad, tienen temor, fobia, y especialmente al grupo etario que le está dañando, o al grupo o al género que le daña. Por ejemplo, si fuera una niña y su agresor es un masculino, pues va a tener temor y fobia a todos los hombres, ¿no? Y si fuera un niño y fuera quien le agrede una mujer, pues va a tener un temor o fobia a las mujeres. Hay indicadores físicos. Estos indicadores físicos podemos encontrar, por ejemplo, equimosis en las regiones perigenitales. También podemos encontrar muchas veces ha existido denuncias de padres solo por detectar la ropa íntima de sus hijos, ¿no? Entonces también es un indicador. Encontrar sangre, materia fecal, fluidos corporales, salivas, no sé, orinas o semen tal vez, pues tienen que llamar muchísimo la atención. Otro indicador es el detectar una ITS en ellos. No olviden que las ITS son de transmisión sexual, salvo algunas excepciones que son de transmisión vertical, de la madre a los hijos, ¿no? Entonces, detectar una ITS o síntomas de ITS en un niño, pues nos tiene que hacer o llamar la atención para detectar un abuso sexual. Los indicadores de los padres. Por lo general, los padres cuando cometen estos o cuando son ellos los que cometen el abuso sexual, pues son padres muy sobreprotectores. Muchas veces tienen esas tendencias de acariciar a los niños de la parte de sus cuerpos, ¿no? Les dejan mucha libertad sexual, es más, hasta les incentivan o les obligan muchas veces a ver pornografías. Son padres muchas veces alcohólicos, familias muy disfuncionales, ¿no? Padres separados, divorciados o que pelean bastante. Otro tipo de maltrato infantil es la negligencia. Esta consiste o lo necesario o las necesidades básicas, vestimenta, higiene, pero teniendo la posibilidad de las familias de dar, pues, ¿no? O sea, yo entiendo y entendemos que hay familias pobres que muchas veces no pueden dar las necesidades básicas a los niños, pero cuando las hay y no las dan, pues es una negligencia, ¿verdad? Y muchas veces este aspecto de la negligencia pues ocurre a causa de estas señoras, ¿no? De las madrastas. Y también las vemos siempre como malas en los dibujos, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cuáles son los indicadores físicos que nosotros podemos apreciar en estos niños? La desnutrición. Nos tiene que llamar la atención la desnutrición, la falta de higiene, la mala vestimenta, porque una madre que quiera a su hijo, pues no los trata así, ¿verdad? Inclusive nos podemos dar cuenta de un maltrato a ese niño solo por la presencia de dermatitis de pañal. Sabemos que las dermatitis de pañal pues están ahí por no hacer el cambio del pañal, ¿no? Están ahí encima con su orinita, con sus heces fecales encima y presentan. Ya nos tenemos que alarmar cuando esto presenta. Y la verdad pues es muy frecuente también esto de la dermatitis de pañal, ¿no? A veces las mamás se olvidan de sus hijos. Y dentro de las conductas de los niños, pues podemos encontrar que estas tienen tendencias a violencias, a robar, a delinquir, y muchos de ellos también pues toman conductas como refugiarse en el alcohol. Y los indicadores de los padres pues también vienen de padres disfuncionales, divorciados o solos o con muchos problemas, o padres alcohólicos. En el artículo 6 de la ley que les mencionaba, pues nos indica
y considera como violencia a la violencia física, psicológica y sexual, las cuales ya hemos descrito una por una. ¿Ya? Además, que toma otro tipo de violencia o considera violencia en la familia cuando por alguna causa, razón o circunstancia pone el peligro física o psicológica de un menor, ¿no? Y como les decía, nosotros estamos en la obligación de captar y denunciar ante las autoridades correspondientes en caso de detectar algún tipo o algún indicador de violencia intrafamiliar o violencia hacia el niño, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto al tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien.